Muy buena noche, estamos ya en la noche de viernes 2 de noviembre, agradeciéndoles a su sintonía y aprovechando también para saludarte, Sandy, elegante como todos los días, ¿verdad? Julio, buenas noches, Buenas qué gusto noches. compartir contigo como siempre y de esta forma llevar ese análisis de la noticia. Usted puede encontrar detalles que a lo mejor en otras emisiones no va a encontrar, pero Es aquí correcto. le tenemos nosotros toda esta información. ¿Quieres saber qué temas abordaremos hoy? Por favor, Sandy, claro que sí. Vamos con los titulares, entonces iniciamos. Acorralado por fuertes señalamientos en su contra, ex viceministro de Seguridad Camilo Rivera es destituido del cargo. Presidente no aceptó su renuncia y ordenó su despido. Caravana de migrantes es integrada también por delincuentes hondureños. Fueron captados vapuleando a un guatemalteco. 2 más fueron arrestados por orden de la Interpol. Fijan fecha para el inicio del juicio del caso Zika Visa. A 7 años de su desaparición, nadie conoce el paradero de Cristina. Guatemaltecos siguen viajando ilegalmente a la gran nación. Pese a controles de seguridad, Migración registra la deportación de miles de connacionales hasta octubre de este año. Comisión de postulación para Contralor General de Cuentas. Cerró recepción de expedientes. Más de 40 candidatos esperan dirigir entidad fiscalizadora contable de la República. En Noticias del Mundo, presidente estadounidense amenazó con abrir fuego contra caravana de migrantes. Más de 5.000 soldados están siendo desplegados en la frontera. A una semana exactamente para que se inicie la primera declaración en contra de exfuncionarios del Ministerio de Gobernación que están siendo señalados por participar precisamente en ejecuciones extrajudiciales cometidas en el 2005. Pero al momento se desconoce el paradero del ex viceministro Camilo Rivera. Recordemos que él también está siendo señalado. El lunes 29 de octubre en el juzgado A de mayor riesgo fueron trasladados los indicados por hechos de ejecución extrajudicial. La jueza Claudia Domínguez indicó por qué se giró órdenes de captura en contra de los exfuncionarios Carlos Bielman, Estu Velasco y Víctor Ruiz. En la conferencia de prensa, las autoridades del Ministerio Público informaron que no fue ubicado el viceministro de Seguridad Camilo Rivera. En su contra existía una orden de aprehensión por ejecuciones extrajudiciales. En la audiencia del motivo de detención, a los indicados se les indicó fecha y hora para iniciar a celebrar la audiencia de primera declaración. Esta tendría como objetivo determinar si podrían quedar sujetos a una investigación penal. A solicitud de la Fiscalía ya mencionada, ordena órdenes de allanamiento, inspección, registro y secuestro en varios inmuebles. Y para lo cual se ordena también girar el oficio al sistema penitenciario a efecto de que sean trasladados a esta judicatura con la seguridad correspondiente para el día 9 de noviembre, viernes 9 de noviembre, a las 10:30 de la mañana dará inicio la audiencia oral de primera declaración. El exfuncionario Camilo Rivera puede presentarse en la torre de tribunales antes de la primera declaración para ponerse a disposición del juzgado que ordenó su captura, o esperar el viernes 9 de noviembre para llegar ante la jueza que ordenó su aprehensión y resolver su situación legal. De momento, las autoridades del Ministerio de Gobernación en sus redes sociales informaron que Camilo Rivera presentó su renuncia aduciendo problemas personales, familiares y quebrantos de salud. El ex viceministro de Seguridad, Camilo Rivera, presentó el miércoles su carta de renuncia al cargo al presidente de la República, Jimmy Morales. Ahora, él no la aceptó y por eso es que el día de hoy fue sustituido. Supuestamente la carta de renuncia fue por problemas de salud, pero esta, como ya lo dijimos, no fue aceptada por el Ejecutivo, cumpliendo con lo que es la ley laboral. Después de 3 días de no presentarse de manera justificada, entonces se señaló la destitución
por parte del Ministerio de Gobernación. Recordemos que está siendo acusado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de ser parte de una estructura supuestamente paralela dentro del Ministerio de Gobernación que se dedicó a ejecuciones extrajudiciales y a tortura, acusaciones por demás graves, Sandy. En la carta de justificación que él presentó al presidente de la República dice que renuncia al cargo, cosa que no fue aceptada por cuestiones de salud, pero yo creo que todos sabemos cuál es la situación por la cual, pues obviamente no se ha presentado, ¿no? Al final uno dice descaro, ¿qué pasará? Porque obviamente todos sabemos lo que está sucediendo, los señalamientos, y que él diga por cuestiones de salud, sí, nos pone, al final hay que decir, porque tampoco es como que, exactamente, y tampoco es como que menciona el tema de va a aclarar su condición jurídica, su condición legal, o sea, no menciona nada de eso, como que si en el mundo de él nunca pasó. Es correcto, lamentablemente no menciona nada de lo que está sucediendo actualmente, que pues todos sabemos que tiene una imputación bastante grave y seria por parte del Ministerio Público y la CICIG, y trató pues de obviarlo diciendo que son cuestiones de salud. Creo que quizá lo mejor, lo más recomendable y quizá hasta lo más digno, aunque lo más duro también hay que decirlo, ¿verdad, Sandy? Hubiese sido o sería la presentación de él, porque todavía puede ser, faltan, como tú dices, una semana exacta para que se lleve a cabo la audiencia de primera declaración con los 3 imputados que fueron pues ya capturados, y que logre presentarse ante las autoridades como corresponde para dilucidar cuál es su situación jurídica. Julio, pero al final han pasado ya varios días desde que él no se presenta. ¿Cómo eso puede perjudicarle a él? Tienes toda la razón y la pregunta es por demás excelente. Número 1, ya se le declaró rebelde porque no hizo caso a la cuestión de un juez, ¿no? De que se presente ante él. Pero obviamente al declararse rebelde ahora también es prófugo. Hay incluso ya una orden internacional de la Interpol para la aprehensión, o sea, la captura del ex viceministro Camilo Rivera. Esto le afectaría en caso supuesto y remoto, porque sería muy difícil que esto pasara, y además que se le diere una posibilidad de tener una medida sustitutiva. Esto completamente lo anula, entonces agrava de alguna manera la ya bastante grave situación jurídica por la cual está atravesando en este instante. Pero aparte de ello, el hecho de tener o de que estuvo pues recientemente en gobernación en el viceministerio, ¿le podría haber dado algún tipo de ventaja para poderse escapar, Julio? Es evidente que sí, y esto es lo más lamentable. Seguramente lo tendrá que investigar muy detenidamente el Ministerio Público qué pasó. Como todos sabemos, Andy, por cuestión constitucional, los allanamientos solo pueden llevarse entre 6 de la mañana y 18 horas de la tarde. En otra hora esto es imposible. Se estima, por la información que se ha recabado tanto del Ministerio Público como de las mismas autoridades del Ministerio de Gobernación, que el licenciado Camilo Rivera pues salió de su casa sin su seguridad a las 4 de la mañana, es decir, 2 horas antes, y desde entonces ya no se ha vuelto a saber de su paradero. Quiere decir que lo más probable es que hubo una alerta temprana. Lo que habrá que averiguar es quién lo hizo, ¿verdad? Definitivamente esto alarma y sobre todo nos hace preguntar, ¿será que logrará aparecer? ¿Qué tantos vínculos pueda tener o apoyo precisamente para poder continuar así, escondido? Esto es lo más dramático. Ahorita vamos a ver unos datos para terminar, pero te digo que es dramático por una situación. ¿Sabes por qué? Los delitos de lesa humanidad, como este de la tortura y la ejecución extrajudicial, nunca fenecen. Quiere decir que tendría que ser prófugo toda su vida. Con lo cual, fíjate, Sandy, en estos datos que ya hemos hablado de alguno de ellos, sale a las 4 de la mañana de su casa antes de que se lleven a cabo los allanamientos, y aquí queda la duda específica de que fue advertido por alguien dentro de la estructura, probablemente inclusive de la Policía Nacional Civil, que es la que sabe, ¿no?, cuando se va a llevar a cabo un allanamiento. Entonces se presume que hubo una clara fuga de información. Interpol ya notificó la alerta internacional para dar con el paradero del licenciado Camilo Rivera, y el Ministerio de Gobernación en este instante, según lo anunciaron precisamente el día de hoy, fuera de la destitución del ex viceministro de Seguridad, ya están analizando los expedientes de las posibles personas que sean una de ellas el sustituto en un viceministerio tan importante como es el de Seguridad en nuestro país. En este caso, para poder asignar a una nueva persona a este cargo, Julio, ¿crees que se debería hacer con algún tipo de consulta o relacionado con el Ministerio Público? Porque ¿qué tal? Pues, no digamos que sea el caso. Sí, ¿se está investigando a la persona que se vaya a colocar? Bueno, yo creo que sería muy sano. Al final de cuentas, Sandy, toda la información que pueda ser posible de un
de una persona que sea candidato a un cargo tan importante en la administración pública para determinar que no tenga otro tipo de problemas, creo que es bastante sana. Inclusive alguna prueba de confiabilidad, ¿por qué no someterlo también a una cuestión de una prueba de polígrafo? Porque lo que pasa es de que el cargo es demasiado importante, muy relevante, y se supone que es el viceministerio que combate las estructuras criminales que están en este país. Entonces creo que lo amerita el cargo. Por eso sorprende al final. Julio, ¿cuáles podrían ser esos puntos de conclusión para poder darlos en este tema? Claro que sí. Pues yo creo en ese caso, Sandy, que la conclusión es que estamos viviendo una situación sumamente seria, inédita, inusitada en nuestro país, que un ex viceministro de Seguridad, cuando estaba en funciones todavía, sea acusado de algo tan grave y que lamentablemente pues en este momento se encuentre a la fuga. Te recuerda, lo hemos hablado en otro caso, por ejemplo, cuando hemos hablado del tema del edificio de los 35 millones del Ministerio Público. Lo mejor en ese momento hubiera sido que Tel Maldana se presentara a declarar. Creo que lo mejor en este momento también, inclusive para la situación jurídica del mismo Camilo Rivera, sería la presentación de él ante las autoridades. Pero me imagino que estará siendo asesorado también por sus abogados y ellos sabrán cuál es la estrategia a seguir. Sea como sea, al día de hoy tenemos un prófugo de un altísimo nivel y veremos qué pasa en esa audiencia del 9 de noviembre. Porque no quiero ser ave de mal agüero, pero sé de decirte, Sandy, por la gravedad de las imputaciones que hay, que las personas que están siendo acusadas, en este caso el exministro Bielman, el licenciado Stu Velasco y la otra persona, me parece también de apellido Rivera, fuera del ex viceministro Camilo Rivera, pues estarán un tiempo bastante largo ahí en la cárcel, ¿no? Más por los tiempos procesales, pero como último punto que quiero abordar eso, Julio, la verdad es que aquí podemos tener dos causas. Una puede alegar el tema, pues de los tiempos, de cómo se hablaba de una persecución política al final por el Ministerio Público, por CICIG, podría alegar eso, como que tener miedo por esa situación, pero otra también porque obviamente no le conviene. ¿Cuál crees que sería el panorama que se adapte más? Yo creo, como están las cosas y cómo funciona la justicia guatemalteca, sí hay una combinación de ambas, pero le va a perjudicar al final de cuentas y se le va a tomar en consideración el hecho de que ahora se ha convertido en un prófugo y cualquier otra situación en la cual él pudiera haberse visto beneficiado, pues se le va a quitar, las ha perdido lamentablemente. Como sea, seguiremos hablando de este tema cuando tengamos más noticias de él, ¿verdad, Por supuesto, Sandy? Y vamos a estar pendientes, por supuesto, de la audiencia de primera declaración del próximo viernes. Con esta noticia nos vamos a una pausa, ¿te parece? Claro que sí. Somos a la medida. Ya volvemos. Y ahí lo tiene usted en el título, desadaptados en la caravana de migrantes. Se preguntará por qué decimos esto. Bueno, un guatemalteco integrante de la caravana de migrantes el día de hoy fue vapuleado salvajemente por catrachos y esto se ha viralizado en las redes sociales. Este video tan dramático muestra a dos hondureños miembros de la caravana pegándole a otro migrante de origen guatemalteco, por cierto. Y es ahí donde ellos dicen, porque le pregunta a un ciudadano mexicano por qué le están pegando, es que nosotros somos hondureños y él es chapín, y se ve la hazaña y la maldad con que lo hacen. Entonces, este tipo de personas, como las que estamos hablando en este instante, son definitivamente personas desadaptadas y personas peligrosas. Ojo, Sandy, también he de decir lo siguiente, la mayoría de los integrantes de la caravana, inclusive de la nacionalidad que sean, pues son historias realmente humanas, de tristeza, de dolor, de que no encuentran las condiciones para vivir en su vida. Me refiero a su vida diaria bien en su país, pero también hay un poquito de todo y hoy lo hemos visto en este caso. Por supuesto, y es que al final, Julio, este tipo de personas que no sabemos por qué en realidad están huyendo, que son pocas, la verdad. Sí. Pero dejan mal visto el grupo de migrantes que buscan precisamente llegar a los Estados Unidos con esa necesidad económica. Estamos viendo precisamente, correcto, Sandy, lo que estábamos hablando. Aquí está el video, se ha hecho viral. Ven esas dos personas, ellos dicen ahí que son de origen hondureño y que le están pegando a esta otra persona porque es chapín. Vean la hazaña, la maldad, lo indefenso de nuestro migrante chapín, miembro de la caravana. Al principio, Sandy y televidentes de La Medida, se creía que el migrante guatemalteco había muerto por esta golpiza. Sin embargo, la información que ya brindó Cancillería guatemalteca dice que está bien de salud dentro de lo que cabe y que ya continuó su camino en la caravana. El audio del video es dramático porque dice, le estamos pegando porque él es chapín.
Imagínate. Lamentable esta situación, Julio, porque obviamente vemos cómo esta caravana por este tipo de personas se está saliendo de control. Porque al final ellos son los que incitan a la violencia, ellos son los que empezaron lanzando piedras, lanzando cada objeto que podían encontrar. Cierto. Porque obviamente la violencia la llevan, ya van como que dispuestos a enfrentarse y no buscar el diálogo, contrario con varios migrantes que han estado a la espera de ver qué dicen las autoridades mexicanas. Tienes toda la razón, por eso te decía, quizá la mayoría de este grupo de la caravana de migrantes son personas honestas, honradas y que quieren trabajar, pero hay pequeños grupos como ellos, desadaptados sociales completamente, que ya han hecho destrozos. ¿Te recuerdas los destrozos que hicieron en la frontera guatemalteca y mexicana? Luego cómo se enfrentaron con la policía guatemalteca, con la policía mexicana, lanzaron piedras a un helicóptero también de la policía mexicana que estaba tratando de frenar el avance de ellos en el río Suchate, y ahora vemos cómo actuaron en contra de este connacional guatemalteco, que pues no hay ninguna justificación para esta cuestión. Por supuesto que no, pero aparte de ello, estas personas representan un peligro para todos los migrantes. Es correcto. Aquí vimos este video entonces donde están agrediendo a un chapín, según la información que se da en este video. Esta persona, este guatemalteco, pues si te das cuenta, estaba inconsciente. No sabemos si estaba dormido, si estaba bajo qué condiciones se encontraba, pero se estaban aprovechando de esa situación para hacerle daño. ¿Qué va a pasar entonces con los menores que están viajando? Eso, con los menores, con las mujeres. ¿Sabes, Andy? Porque ¿quién quita que algunos de los integrantes, así como estos que vimos en el video de la caravana, sean o exdelincuentes o exmiembros de maras? Recordemos que Honduras, al igual que Guatemala, pues es un país con grave problema de pandillas. Definitivamente sí, y aparte de ello, las infiltraciones, Junior. Es correcto, totalmente cierto. Esto lo que hace es justificar un poquito la postura de Donald Trump, hay que decirlo, ¿verdad? Y acuérdate que él ya está esperando allá con un fuerte contingente armado. Hay más información que alguna ya la hemos dicho, pero es importante que usted la vea en casita para que recuerde la parte de este análisis. El video muestra cómo un ciudadano mexicano está tratando precisamente de parar y de frenar este ataque que se le hace al compatriota Chapín. Y es aquí cuando este par de individuos, porque ya no sé ni cómo llamarles a ellos, dicen, es que nosotros somos catrachos, él es Chapín. Entonces podemos presumir, como lo hemos estado tratando de concluir en esta noche, que algunos miembros, sobre todo de este segundo grupo de la caravana de migrantes, ya no es el grupo más selecto de migrantes que llegan a trabajar, de aquellos migrantes que llevan realmente a ganarse la vida honradamente, sino que son ese tipo de aventureros que andan viendo de esa manera violenta, como tú bien lo definiste, Sandy, a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Por supuesto, y para poder respaldar lo que tú indicabas, tenemos ahí también en producción una gráfica para poderle mostrar estos datos que vamos a solicitar que nos puedan colocar para que de esta forma podamos ver esos detalles respecto a esta situación migratoria que se está registrando y que tanto está afectando, por supuesto, a los migrantes. Es correcto, Sandy, muchísimas gracias. Cabe destacar que el ciudadano mexicano que se ve en el video sí trató de defender, por lo menos verbalmente, a nuestro compatriota Chapín. Como habíamos comentado ya, Cancillería guatemalteca ha logrado confirmar que el ciudadano atacado, el ciudadano guatemalteco agredido por los hondureños, ya pues reaccionó, está vivo, en general digamos que está bien, aunque pues, por supuesto resintiendo la golpiza que recibió y que está siguiendo esa ruta hacia Estados Unidos. Sería interesante destacar cuántos integrantes de esta caravana tienen antecedentes penales, antecedentes policíacos o alguna situación que haya reñido con la ley en su país, Sandy, porque lo que vemos, te aseguro una situación, este par de individuos hondureños que le pegaron al guatemalteco no son personas honorables para nada. Por supuesto, y la forma en la que hablan, en la que actúan, no es como levantar prejuicios sobre una persona, pero en realidad demuestran entonces esa personalidad violenta que pueden tener. No sabemos si tuvieron algún tipo de problemas anteriormente, por eso vienen huyendo de su país o qué está pasando. Pero obviamente este tipo de actos, agredir a una persona así,
esto nos da la pauta a pensar en ese tipo de situaciones. Pero aparte de eso, Julio, en la caravana habían algunos hondureños especialmente que fueron detenidos porque tenían órdenes pendientes. Porque tenían órdenes de aprehensión pendientes. Aquí, mientras seguimos haciendo el análisis, vea usted, por favor, ahí en casa, lo gráfico, la maldad y lo terrible que demuestra este video. Este es un comportamiento. Escuchamos un poco. Compañero, viejo. No, para ver. No me hables así. Si es un compañero que están pegando así. No lo voy a pagar, no. Si es un compañero que están pegando. Y a mí no vas a amenazar, pendejo, Es un compañero que están pegando. Ay, abren la poli. Agarren este. ¿Qué te puedo decir, Sandy? Si las imágenes y las palabras dicen más que cualquier análisis que podamos hacer acá esta noche. Por supuesto que sí, pero aparte ellos, por ejemplo, ya se encuentran en este territorio mexicano. El peligro que representa para las personas en este lugar al final, porque obviamente entonces si vienen huyendo de la delincuencia, si son delincuentes, si tienen órdenes pendientes, entonces, ¿qué van a hacer mientras pasan? Delinquir. Van a buscar la manera de poder ganarse o de poder conseguir dinero de cualquier forma para continuar el paso, y en realidad es un peligro latente. Este tipo de personas, no sé, debería existir algún tipo de control, pero sabemos que ahora es muy complicado, Julio. El gran problema es ese, que se les ha abierto la puerta, ¿no? Sin mayores requisitos. Y creo que, y quiero rescatar en ese instante algo que dijiste tú al inicio de este análisis. El peligro es incluso para los mismos integrantes hondureños de la misma caravana, porque a las mujeres las pueden violar, las pueden violentar de cualquier otra manera, agredir a los niños, a los hombres, a todos, porque ellos, por lo menos el perfil de este tipo de individuos, como el que vimos en el video en esta noche, pues están dispuestos, como tú dijiste, a todo. Por supuesto, y se nota entonces la agresión que le hicieron incluso al mexicano que grabó el video, que estaba defendiendo al guatemalteco y que los cuestionaba, ¿por qué le están pegando? No son compañeros, y ahí es donde dice él, yo soy catracho, él es chapín. ¿Qué tiene que ver que sean de nacionalidad diferente si al final Guatemala les ha apoyado tanto? ¿Y por qué estas personas entonces son tan mal agradecidas? No son todos, pero es que estas excepciones de verdad que nos sacan el corazón. Esa es la parte que realmente indigna, porque estoy seguro que estos dos ciudadanos hondureños, cuando atravesaron el territorio guatemalteco, recibieron algún tipo de ayuda de nuestros compatriotas, cuando les dieron de comer, de beber, de dormir en la casa del migrante, en donde las poblaciones que hayan pasado, y ahora que se porten de esta manera, no tienen corazón ni tienen ninguna justificación. Y es que lamentablemente, Julio, este tipo de panoramas se esperaban al final, porque sabemos que al lanzar una convocatoria como esta, cualquier tipo de persona se puede unir. Las personas que necesitan precisamente mejores condiciones, que es la mayoría que está tratando de llegar a Estados Unidos, pero también esas personas que quieren ir a molestar, que quieren, bueno, que salen huyendo de la delincuencia, pero porque algo hicieron y porque tienen enfrentamientos entonces, o que pues quieren sacar provecho de estas personas. Van a ver qué es lo que pasa. En un grupo tan grande siempre se pierde el control. Y el gran problema, y con esto concluimos, Andy, es que no se tuvo el mínimo control para dejarlos pasar por los países que lo han hecho, y ahí se han colado, evidentemente, cualquier tipo de personas. Seguiremos hablando seguramente de este tema más adelante, ¿verdad? Así es. De momento vamos a trasladarnos con otro tipo de noticias. Hablemos acerca del presidente de la República, Jimmy Morales. Él ha iniciado una gira de trabajo internacional por temas migratorios, visitará países del Triángulo Norte de Centroamérica y también se dirige a los Estados Unidos. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, iniciará este viernes 2 de noviembre una gira de trabajo, el cual le llevará a Estados Unidos, Honduras y El Salvador. En territorio norteamericano visitará el centro de impresión de pasaportes del Consulado de Guatemala de Lake Worth en Florida y visitará un centro de menores a cargo del Servicio de Migración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. El lunes 5 sostendrá una reunión de trabajo con su homólogo Juan Orlando Hernández en la República de Honduras y posteriormente se trasladará a El Salvador para reunirse con el vicemandatario Óscar Ortiz.
Los temas principales de la gira de trabajo serán la migración y la seguridad. Se tiene previsto que el mandatario Jimmy Morales retorne al país el martes 6 de noviembre. Y mientras tanto, en otro orden informativo, el Ministerio de Ambiente informó que recibió $22 millones por parte del Fondo Verde del Clima. Esto para contrarrestar los efectos del cambio climático. Además, $100 millones adicionales por canje de deuda con el Banco Alemán. Veamos la información aquí en A la Medida. Al menos 5 países de Latinoamérica enfrentan los efectos del cambio climático. Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y México. Durante los últimos años se han implementado diferentes políticas para enfrentar dichos casos. Por esta razón, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala invertirá al menos 150 millones de quetzales para contrarrestar los efectos del cambio climático, dinero que fue entregado por el Fondo Verde del Clima. Para empezar a mitigar este tema del cambio climático. Eso también históricamente logramos con el gobierno de Alemania, específicamente con el banco KfW, una de la deuda soberana de Guatemala, la deuda que tenemos con el banco KfW, un canje de deuda. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ellos van a invertir esa deuda soberana que nosotros tenemos con ellos en proyectos verdes aquí en el país, llámese en reforestación y restauración en las cuencas altas de Occidente, para también contrarrestar el tema del carbono, que es contaminante para el tema del cambio climático, y esos dos grandes logros pues son en este gobierno y históricamente no se habían dado en ningún tiempo anterior, y estamos contentos de haber conseguido esta plata para invertirla en estos fondos verdes en el país. El jefe de la cartera se refirió a algunos proyectos que serán prioridad ahora que se encuentran los recursos económicos. Estamos en las cuencas altas viendo todo el tema de la deforestación que hay en el país y tratando de reforestar y restaurar todos los bosques, que pueden ser bosques energéticos para el tema del agua y también para el tema de la tierra, que es importante. Usted ve que cada vez que están estas tremendas lluvias, los ríos se salen de sus cauces porque tenemos pocos árboles en los cauces y en las cuencas altas de los ríos. Es momento de hacer una pausa, pero más adelante conoceremos un tema relacionado con el caso Sicavisa. Es correcto, Sandy, pero mientras tanto, quédese ahí en su casita y en su sillón porque somos A la Medida. Iniciamos entonces con este tema judicial porque en febrero del 2019 iniciará el juicio en contra de 4 procesados quienes fueron acusados por el Ministerio Público por la desaparición y presunta muerte de Cristina Sicavisa. Los jueces del Tribunal C de mayor riesgo notificaron al Ministerio Público, abogados, querellantes y procesados que el 25 de febrero del 2019 iniciará el juicio del caso Sicavisa sin la presencia de Roberto Barrea de León. La Fiscalía a cargo del proceso solicitó el pasado 10 de septiembre que el principal sospechoso del hecho criminal, Roberto Barrea de León, quedara fuera del inicio del debate oral y público. Un juez debe repetir la audiencia en la cual se debe discutir y resolver si debe o no enfrentar un juicio por femicidio y otros delitos. Además, hay acciones legales pendientes por resolver. En absoluto, porque el tema está que actualmente el proceso está en la sala de apelaciones en vista que impugnamos el otorgamiento como colaboradora eficaz de la señora Petrona, que no debe ser colaboradora. Y en segundo lugar hay un amparo interpuesto por el Ministerio Público que también todo eso ha detenido el normal desarrollo del proceso. De esa cuenta, el lunes 25 de febrero del 2019, en un tribunal de sentencia de mayor riesgo, iniciará el juicio en contra de Beatriz Ofelia de León, expresidenta del organismo judicial y madre de Barrea de León, Joaquín Flores, Javier Mendizábal y Óscar Orlando Celada Cuevas. En ese debate oral y público se discutirá si colaboraron y permitieron que Roberto Barrea desapareciera el cadáver de su esposa, Cristina Sicavisa, en junio de 2011. Además, si ayudaron a borrar evidencias de la escena del crimen.
Hablemos y analicemos entonces el caso Siecavisa, uno de los casos paradigmáticos de la justicia guatemalteca actualmente. El 6 de julio del 2011, como usted recordará, Cristina Siecavisa y su esposo Roberto Barreda tuvieron una fuerte discusión 7 años después. Es decir, ahora en el 2018 no hay ni siquiera rastro de ella y se ha constituido precisamente en uno de los casos más paradigmáticos de la violencia machista en Guatemala. El caso tiene los ingredientes de una típica novela o un thriller, ¿verdad, Sandy? ¿Por qué? Combina violencia, combina mafias, trampas, un sistema de justicia ineficaz, poderes ocultos, una alta corrupción. La vida familiar de la familia Barreda Siecavisa parecía una vida bastante normal. Sin embargo, se traducía en una simple farsa, ya que daba de ser la impresión de una familia feliz socialmente, pero lo cierto es que Cristina Siecavisa tenía muy restringidos sus gastos personales, sus amistades, era víctima de maltrato psicológico y maltrato emocional. Sí. Si se quiere hacer una novela o una película, este es el caso para hacerlo. Pero lamentablemente, Sandy, es la vida real. Es lo más lamentable y aparte de eso es un caso que genera muchas dudas, que ha conmocionado a todo el país y que también dio margen para que muchas mujeres se animaran a denunciar esa violencia que estaban viviendo intrafamiliar, donde este caso nos demostró que en realidad no existe clase social, economía, que para definir entonces qué mujeres pueden ser víctimas o no de violencia intrafamiliar en cualquier tipo. Me encanta lo que acabas de decir, porque es algo que quizá era una especie de una idea falsa en la sociedad guatemalteca, que la violencia solo se daba en los estratos menores, en los estratos de la sociedad bajos, y no es cierto. Vemos cómo en las altas esferas de la sociedad se da a niveles tan dramáticos como los que puede pasar en cualquier otro estrato social. Sí. Y aquí hay una cosa que a mí me sigue llamando la atención, porque vamos a ver cuando empiece el juicio oral y público cuál va a ser la forma en que los jueces, a través de esa sana crítica razonada, van a dictaminar al final de cuentas la sentencia. Porque para algunos teóricos del derecho dicen que como no existe el cuerpo presente, visible de Cristina como una persona ya fallecida eventualmente, pues no se puede sancionar a otra persona. Pero recordemos que hay países como Estados Unidos, Europa, donde esto sí ha pasado. Y este caso, mira, aparte ha venido a dar un ejemplo y una prueba de fuego para el sistema de seguridad, el sistema de justicia y la investigación, porque ¿cómo respaldas un caso como este donde no tienes un cuerpo que diga, bueno, la persona está muerta? La prueba máxima, ¿no? Exactamente. El cadáver. ¿Qué pasó al final? Porque en este momento solamente entonces se tiene el tema de la desaparición. Es correcto. Pero ¿cómo puedes comprobar entonces si está o no está viva? Sobre todo cuando analizamos ya jurídicamente una cuestión con lo que tú estás diciendo. Este sería un caso típico de femicidio, la muerte violenta con desprecio, con saña y con maldad de un hombre hacia una fémina, hacia una mujer. Pero la prueba madre, la prueba reina, que es el cadáver, no existe. Hay una desaparición. Sin embargo, por la cantidad de años que han pasado, pues también sería muy ilógico pensar que está desaparecida, sí, porque sí. Nadie desaparece de la faz de la tierra de esa manera, ¿verdad, Sandy? Por supuesto que no. Aparte de ello, lo que sorprende y lo que también ha atrasado tanto este proceso, Julio, es la cantidad de vicios que se han encontrado en las evidencias, en la investigación y sobre todo las pruebas o las muestras que se podrían tener de algún tipo de manipulación interna. Importantísimo lo que estás diciendo, porque todos dirían, ya esto es cosa juzgada y va a ser una sentencia condenatoria. Ojo, no necesariamente, porque hay muchos vicios, como tú lo dices en la presentación de la prueba del caso. El caso mismo se ha demorado demasiado, 7 años es mucho tiempo. Hay otra información que quisiera compartir contigo y los televidentes, por favor, Sandy, porque es muy importante para el análisis. Roberto Barreda, como ustedes recordarán, para darle tintes inclusive novelescos a este caso, era un joven profesional de bastante éxito, a quien le gustaba, eso sí, vivir bien. Hijo precisamente de la primera profesional del derecho que llegó a ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia, me refiero a la magistrada Beatriz Ofelia de León. Fue acusado de haber asesinado a su esposa, porque recuérdate que al principio él inclusive participó en una marcha por la aparición de Cristina Siecavisa. Después las versiones cambian, hay muchas contradicciones y sale huyendo hacia México. Se lleva en esa huida a sus 2 hijos. Allí fue capturado por
por Interpol y fue deportada a Guatemala en el año 2013. Pero 7 años después de que esto sucedió en el 2011, Cristina sigue sin aparecer. La madre de Roberto Barreda goza de arresto domiciliario, no es una cuestión bastante atípica en casos como esto, y como tú bien dijiste al inicio de la presentación de la nota de este tema, el próximo 25 de febrero del año 2019, de alguna manera va a dar inicio el juicio oral y público. Lo que vaya a pasar si no lo sabemos. Y es que esto es un caso en el cual no se puede pronosticar nada, porque desde el inicio ha sido así, sorprendente. Se mencionaban ciertas pruebas como audios que se tenían, al final no se sabe nada, parece que desaparecieron, se descartaron, no sabemos al final, a veces, o al menos eso es lo que Voces por Cristina indica, de que por qué no entonces utilizan esas pruebas que se tienen, que son contundentes y que señalan precisamente al esposo de Cristina como el principal autor. Es correcto, ¿no? Y sabes, además, Ministerio Público tenía, digamos, lamentablemente, ¿no?, como máxima prueba el testimonio, porque la prueba testimonial siempre es tan débil, de la empleada doméstica de la casa de los Barreda Ciecaviza, pero ella también ya se ha retractado varias veces y ha cambiado la versión. Esto puede venir a sumar, pero en beneficio de Roberto Barreda, hay que decirlo. Ya no es un testimonio que pueda ser exactamente creíble, porque al final tantas veces que ha cambiado, se mencionaba acerca de algún tipo de amenaza que le habían realizado, por eso cambiaba la versión. No sabemos la situación que pasaría al final, pero si ella era uno de los testigos fuertes que se tenía, ya se debilitó en el caso precisamente por esas versiones que ha ido cambiando, lamentablemente, porque ella pudo ser una pieza clave. Exactamente, la prueba más contundente de lo que puede haber pasado en esa noche trágica es precisamente lo que hizo INASIF, Ministerio Público, al recabar evidencia de rastros de sangre dentro de lo que es la vivienda de los Barreda Ciecaviza. Solo eso es lo que hace pensar el hecho de que precisamente pues Cristina está muerta. Y además, como tú recordarás, se contrató a un investigador por parte de la familia de Roberto Barreda, pero habrá que ver realmente cuál es la versión que ellos presentan en el juicio oral y público para poder sancionar al final de cuentas a quienes sean culpables y responsables de este crimen, porque lo que sí no puede pasar, y ya para concluir, Sandy, es que siga impune después de 7 años. Por supuesto, creo que la familia de Cristina, los hijos de ella necesitan cerrar ese ciclo. Lamentablemente los niños quedan en medio de esta situación, pero al final esperamos que se pueda esclarecer y que ojalá y pronto se conozca el paradero de Cristina Ciecaviza. Así que vamos a estar pendientes. El próximo año será una gran audiencia. Ojalá que no la busquen aplazar, porque también eso ha estado afectando los recursos que han interpuesto, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ahora vamos a continuar con otras noticias. Hablemos de temas migratorios, de deportaciones específicamente. Estas por vía terrestre siguen incrementándose. Las cifras superan en gran medida las registradas con el año pasado. Le va a sorprender la cantidad de guatemaltecos que han sido retornados a la nación. El Instituto Guatemalteco de Migración reportó en 10 meses un total de 77.670 deportados por vía aérea y terrestre. Esa cifra supera lo que se tuvo en 2017, que fue de 65.904 retornados. Migración contabiliza por vía aérea desde Estados Unidos, de enero a octubre de 2018, 42.336 deportados. En el mismo periodo 2017, 25.374 y en 2016, 28.664. Mientras que por vía terrestre desde México, de enero a octubre de 2018, 35.334 y en 2017, 26.212. Mensualmente se registran en promedio 4.000 deportaciones por vía aérea. Se tiene previsto el arribo de nuevos vuelos procedentes de Estados Unidos a partir del próximo lunes. Sandy, vamos a volver en unos instantes, pero primero tenemos una breve pausa comercial. Así es, continúe con nosotros, ya regresamos. Noticias internacionales, hay tensión en la frontera sur. Donald Trump amenazó con disparar a migrantes centroamericanos si quieren tirar piedras. A pesar de las constantes amenazas que ha recibido la caravana de migrantes centroamericanos por el gobierno de Donald Trump, nada ha hecho frenar el avance de la romería.
Los indocumentados avanzan en grupos divididos y lo hacen con la misma esperanza que adoptaron desde el primer día que iniciaron el viaje. Aunque el gobierno de México intentó en un inicio detener a la caravana, nada ha impedido que los migrantes sigan su recorrido. Sin embargo, con las declaraciones que emitió hoy el presidente Donald Trump, la historia podría cambiar. En reiteradas ocasiones, los ilegales han sostenido que ninguna de las amenazas emitidas por el gobierno de los Estados Unidos les hará cambiar de decisión. Y por el contrario, quien parece tener miedo de la llegada de los indocumentados parece ser el mandatario republicano. El tema lleva siendo mediático durante casi un mes y casi a diario. Trump opina al respecto. Tomando como contexto los altercados ocurridos en la frontera de México-Guatemala, el presidente estadounidense advirtió que si los migrantes lanzan piedras contra los militares que ya están siendo desplegados en la frontera de Estados Unidos, ellos tienen la autorización para responder con balas a su mala conducta. Hablamos de fuertes declaraciones, hablamos de proyectiles de bala que pueden quitarle la vida a una persona. Hablamos de una bomba de tiempo que podría explotar cuando los centroamericanos lleguen a la frontera de los Estados Unidos. El presidente fue enfático al decir que los soldados deben de tomar como un rifle disparando las piedras u objetos que lleguen a lanzar los migrantes cuando lleguen al límite territorial que separa a México con la gran nación. Sus palabras son amenazantes y si llegara a ocurrir lo dicho, estaríamos hablando de mujeres con bebés en brazos heridas de bala, niños, jóvenes y adultos tratando de esquivar los proyectiles y el derrame de todo un baño de sangre. El secretario de la Comisión de Postulación para el cargo de Contralor General de Cuentas de la Nación informó que se recibieron 41 expedientes en total de profesionales que aspiran a ocupar el cargo de Contralor General para el periodo 2018-2022. Ampliaremos ahorita la información en A la Medida. El jueves de la semana pasada arrancó el proceso de recepción de expedientes. Sin embargo, fue hasta el miércoles que comenzaron a recibirse los primeros por parte de los profesionales contables. En total, la postuladora registró 41 expedientes. Concluye el periodo de recepción de expedientes e inmediatamente el próximo día lunes comenzaremos a evaluar los aspectos formales que llamamos del expediente, es decir, todo el conjunto de requisitos de ley establecidos en la Constitución y en la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, en donde se les pide el DPI, colegiado activo, todos los indicadores concretamente de que son ciudadanos con el goce de sus derechos, etcétera. Toda la serie de requisitos formales. Y terminado este proceso de los requisitos formales, se tendrá que hacer una publicación en el Diario de Centroamérica para mencionar a qué personas se les ha excluido y las razones de exclusión. Y estas personas tendrán 3 días para presentar los descargos que consideren convenientes. Se proyecta que el 5 de diciembre se envíe al Congreso de la República el listado de 6 aspirantes que pasaron todas las pruebas y entrevistas correspondientes. Como era de esperarse, el aumento del precio de la energía eléctrica no es del agrado de los guatemaltecos. Ellos consideran que será un nuevo impacto para sus bolsillos, que por cierto, ya no dan para tanto. Tal y como lo dio a conocer la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019, los usuarios de las distribuidoras de Orsa, de Oxa y Exa tendrán un ajuste de 3 y 4 centavos por kilovatio hora respectivamente en su factura mensual. Ciudadanos consideran que tendrán que utilizar un método de ahorro, para otros se verá reflejado el aumento en productos de consumo diario. Eso es lo más triste, eso es lo que sube más luego y los trabajos ves que si no el pisto no alcanza. Sí, ojalá que bajan porque si sube más nos sube más la luz y ¿dónde vamos a traer más pisto? Bueno, sí que ser consciente de no gastar la energía porque hay muchos que gastan la energía así injustamente, ¿verdad? Pues se debe tratar la manera de tratar que es como el agua. No solo la luz sino también el agua. A veces injustamente, injustamente porque viene el tiempo como estamos.
mucha gente, yo también estoy sin trabajo, soy carpintero, pero que no me llega chance. Pues para mí es algo injusto, porque realmente para lo que nosotros que somos comerciantes, tenemos electrodomésticos y quiera o no sube un poquito más y ya uno tiene que tratar la manera cómo economizar la luz. Es un poco que le afecta a uno como comerciante. La Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala dio a conocer un déficit de la unidad por la falta de presupuesto. La Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala se ha declarado en una crisis financiera debido a la necesidad de más de 600,000 quetzales para el pago de salarios del 2018. Aunque más del 50% ya fue subsanado, iniciarán el 2019 en crisis. Esto nos significó un retraso en la generación del 30% más o menos de los contratos de personal docente del segundo semestre de este año. Vamos a lograr solventar esta crisis gracias a un apoyo muy generoso de la Facultad de Arquitectura, que autorizó una transferencia de 500,000 quetzales en favor de la escuela, y gracias también a un recorte que hicimos en nuestro plan de gastos anual, en el que cortamos combustible, viáticos para el interior, gastos en capacitaciones docentes que teníamos programados, pero que se hace necesario e inevitable, porque la universidad no tiene de dónde sacar más recursos. Aunque las clases no van a ser suspendidas, la representante de la unidad académica señaló que ya analizan el recorte de algunos programas. De esta manera finalizamos y agradecemos su sintonía durante toda esta semana. Feliz noche. Claro que sí, feliz noche. Lo esperamos el próximo lunes a las 21 horas TN23 porque somos a la medida. Feliz noche.